Buenas noches, doctores. Hoy vamos a ver un poquito sobre la clorexidina y su aplicación en la odontología restauradora, a raíz de la publicación de un artículo bastante interesante que lo hizo el doctor Breschi y de un grupo de doctores colaboradores, en las que demuestra ciertos beneficios de utilizar la clorexidina en nuestro proceso restaurador. Entonces vamos a ver acá un poquito. Este es el artículo. Dice: la clorexidina preserva la capa híbrida in vitro, ¿no? Luego de 10 años de envejecimiento, ¿no? Esto lo escribe el doctor Lorenzo Breschi, está también el doctor Lugercio, Alexandra Reis, ¿no? Está Franklin Tate, David Pashley. Es un artículo muy interesante que sin duda tú lo tienes que leer, y fue publicado en el Dental Materials en este año, ¿no? Sin duda tienes que revisarlo, tienes que leerlo, ¿no? Es muy importante este artículo. Y entonces, esto tienes que recordar, es un estudio in vitro en donde prueban un adhesivo, tienen su grupo control, tienen su grupo experimental, y lo interesante de este artículo es que lo hacen hasta 10 años de envejecimiento, y logran demostrar que actividad de la clorexidina luego de estos 10 años. Entonces es bastante interesante este artículo. Entonces, la clorexidina se ha utilizado bastante tiempo en odontología restauradora, y básicamente tiene dos efectos fundamentales, ¿no? Uno es el efecto de limpieza, produce esta zona de inhibición bacteriana. Entonces, su uso primario fue dedicado a la limpieza de las cavidades, y eso es correcto. Y el uso que se le vio a lo largo del tiempo fue que podía inhibir ciertas enzimas específicas propias de la dentina, que se conocen como las metaloproteinasas de la matriz, ¿no? Entonces, estos efectos estuvieron primero en periodoncia y luego ya se trasladaron a la odontología restauradora. Entonces, se han probado diferentes concentraciones de clorexidina para un efecto de desinfección y un efecto adicional de inhibición de las metaloproteinasas. ¿Correcto? Eh, pero la mayor cantidad de estudios que se han realizado, la mayor cantidad de estudios hablan del uso de la clorexidina en adhesivos de quinta generación. También se ha estudiado, pero en menor nivel, los adhesivos autograbadores, como por ejemplo ahora los adhesivos universales, pero la investigación es mucho menor. La mayor cantidad de investigación científica que tú vas a tener va a ser en adhesivos de grabado total de un solo frasco. ¿Por qué es importante inhibir el efecto de estas enzimas? Porque estas enzimas, las MMPs, participan en los procesos formativos de la dentina, y cuando nosotros grabamos con ácido fosfórico la dentina, activamos a estas enzimas, y estas enzimas podrían degradar la parte orgánica de nuestra capa híbrida, es decir, las fibras de colágeno, y hacer que nuestra interfase adhesiva dure menos. En el caso de los adhesivos autograbadores, tal vez no sea tan importante, porque al no aplicar ácido fosfórico, no hay activación de estas enzimas. Por consiguiente, tal vez la aplicación de la clorexina no sea tan relevante. Pero, y por eso es que la investigación se ha tornado o se ha dirigido más a los adhesivos de quinta generación. Pero lo que sí se puede más o menos concluir en la investigación es que la clorexina no afecta a la adhesión. Tanto así, por ejemplo, de que hay un adhesivo que tiene clorexidina, actualmente que se comercializa, si no me equivoco, es el PEC de Ultraden, que tiene 0,2% de gluconato de clorexidina, bastante interesante este adhesivo. Tal vez no sea tan importante en adhesivos autograbadores, pero ya hay un adhesivo que tiene clorexidina incorporado dentro del frasquito. Este es un adhesivo universal, pero la mayor cantidad de investigación científica se basa en estudios en adhesivos de quinta generación, ¿sí? ¿Qué es lo que te dice la literatura al respecto? Bueno, la literatura al respecto parecía interesante, parecía prometedor, pero
a la larga, cuando se pasa de los estudios in vitro a los estudios clínicos, el efecto no parece ser tan longevo, ¿no? En estudios, la mayoría de estudios es máximo 3 años, la mayoría de estudios clínicos longitudinales es máximo 3 años, en donde no se ve un efecto tal vez muy provechoso de la clorexidina, o sea, que prácticamente a los 3 años ya no tendría efecto. Es más, hay algunos autores que afirman que hasta los 18 meses la clorexidina tuviese un efecto positivo como máximo, ¿no? Este estudio, sin embargo, el del doctor Bresky, habla de un efecto durante 10 años. Es uno de los primeros artículos que te habla justamente de utilizar clorexidina, que su uso sea beneficioso hasta 10 años. Pero tienes que recordar de que en la investigación, en relación a la investigación, hay muchas vertientes, hay muchas posturas y tú tienes que decidir, ¿no? ¿Qué quieres utilizar? Entonces, partiendo por allí, el uso de la clorexidina, ¿cómo decidir qué protocolo adoptar? Si yo quiero utilizar la clorexidina como un desinfectante, entonces es correcto, úsala en cualquier procedimiento adhesivo, ¿correcto? Si yo quiero utilizar la clorexidina como un inhibidor de las metaloproteinasas, la mayor cantidad de estudios se han realizado en adhesivos de quinta generación, ¿correcto? Por consiguiente, estos adhesivos como por ejemplo el Single Bond 2, como el Tetraene Bond, como el ámbar, tal vez sea beneficioso poder utilizarlo. Pero la mayoría de investigación agrega un paso. Es decir, yo tengo que aplicar el ácido fosfórico, luego lavo, seco, hago mi procedimiento normal, y luego tengo que aplicar la clorexidina y luego retiro el exceso de humedad, ¿correcto? Y no lavo y luego aplico mi adhesivo. Entonces estoy agregando un paso más. Ya de un adhesivo de colocar ácido y adhesivo, estoy colocando ácido, clorexidina y adhesivo. Ese es el protocolo, lo que se conoce como primer terapéutico, que está escrito en la literatura. Este es el protocolo más aceptado de la aplicación de clorexidina. Pero como te digo, estarías adicionando un paso más a tu protocolo restaurador. Entonces, para definir, si yo voy a utilizar un adhesivo de quinta generación, eh, si uso la clorexidina después del ácido y antes del adhesivo, la investigación refiere de que se genera un efecto positivo que haga que nuestra interfaz adhesiva dure mucho tiempo o mucho tiempo más. Eso no se puede decir todavía. La mayoría de investigación dice que no, eso es la verdad. Pero si tú lo utilizas, o sea, si tú aplicas clorexidina, no vas a disminuir los valores de adhesión, o sea, no vas a perjudicar tu interfaz adhesiva, ¿correcto? Entonces ya dependerá de ti si quieres utilizarlo o si quieres no. O también como una alternativa para evitar ese paso clínico, también podrías utilizar esta sustancia que se llama cloruro de benzalconio, el BAC, que se encuentra dentro de, del ácido fosfórico. Viene ácido fosfórico y BAC, que tú podrías utilizar. De esa manera estarías, entre comillas, ahorrando ese paso de aplicar la clorexidina. Esa es otra de las sustancias que se han probado, para inhibir las metaloproteinasas. Tal vez podría ser una alternativa. En el caso de los adhesivos, de los adhesivos universales, este, no se ha probado su efectividad, o sea, no se ha probado la efectividad de la clorexidina. ¿Por qué no? Porque al no utilizar ácido fosfórico, estas enzimas no son activadas, por consiguiente, no van a tener ese efecto nocivo que sí tienen en los adhesivos de grabado total, los adhesivos de quinta generación en este caso. Por consiguiente, la aplicación de clorexidina no sería tan relevante. Pero si tú vas a aplicar clorexidina en un adhesivo universal, no vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque la concentración de la clorexidina
es mucho menor a la concentración que tienen estos adhesivos, estos monómeros funcionales. Por consiguiente, no va a haber una competencia entre sí, ¿correcto? El efecto de la clorhexidina no va a ser perjudicial para la unión de estos monómeros funcionales, ¿no? Eso es lo que hasta ahorita se está demostrando, ¿sí? Obviamente, falta más investigación científica para que esto pueda decir que sí funciona, pero hasta la fecha considero yo que todavía es controversial. Pero lo que sí la mayoría considera es que no perjudica la adhesión.